Cuando tú estás preparado para el ataque, tú lo asimilas mejor. Así que tenemos que tener cuidado con tener nuestras murallas bajitas. Y Nehemías sabía la importancia de las murallas para Jerusalén y por eso sintió la carga al verlas derribadas y quemadas. Y así lo tiene que ver una persona espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios, la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Quisleo era el 9º mes en ese tiempo hebreo que corresponde a noviembre y diciembre de nuestro calendario. Y dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están como en gran mal y afrenta. ¿Por qué? Porque el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuántos de nosotros, amados, entendemos que todo lo que tú y yo somos y tenemos se lo debemos a Dios? Eso es algo racional. Eso no demanda mucha fe de nuestra parte, porque es algo racional. Cuando tú analizas las cosas en el contexto racional, tú te das cuenta que todo lo que nosotros somos, lo que tenemos, lo que podemos alcanzar, es un regalo de vida. ¿Es así o no es así? Usted no se lo dio. Usted no propició su propia vida. Dios le dio la vida. Y con todo lo que usted representa, su intelecto, sus talentos, ser esposo, ser padre, ser hijo, trabajar, estudiar, servir, tener un ministerio. Y luego cuando recibimos salvación, nos dio vida eterna, nos dio frutos espirituales, dones espirituales, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo. Así es que, amado, de Dios lo hemos recibido todo. Y por eso, reciprocando eso, debemos vivir una vida que agrade a Dios. Y quiero comenzar diciendo sobre esta narración que leímos del versículo 1 al 3, que todas las narraciones bíblicas tienen una enseñanza espiritual para que en nuestra jornada de vida podamos ser victoriosos y no derrotados. Amén. Usted coge cualquier narrativa bíblica de algo que sucedió y encierra una enseñanza espiritual. Y eso lo vamos a ver con lo que pasó con Nehemías y las murallas caídas y las puertas quemadas. Y es importante también que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo opera el mundo espiritual. Nosotros vivimos en la dimensión de lo físico, pero paralelamente a lo físico camina un mundo espiritual. Y la palabra está llena de principios que rigen ese mundo espiritual. Y cuando yo entiendo cómo opera el mundo espiritual, yo voy a vivir una vida espiritual mucho más exitosa porque aprendo a caminar en los principios que rigen ese reino. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que sucedió aquí con las murallas de Jerusalén derribadas y sus puertas quemadas, representa en la vida espiritual nuestra de vida cuando hay áreas en nuestra vida que están afectadas
y perdemos cobertura y perdemos protección porque hay alguna práctica de pecado o alguna práctica, aunque no sea un pecado muy serio, que debilita las murallas espirituales en nuestras vidas. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia de ver que cuando descuidamos ciertas cosas de prácticas espirituales o caemos en alguna práctica de un pecado, no necesariamente un pecado de gran ofensa a Dios, pero cualquier pecado que sea de desobediencia a Dios, vemos que las murallas como que bajan, se afectan y uno empieza a ver como que el ataque del enemigo comienza a penetrar más. ¿Cuántos han sentido eso? Y yo he sido testigo de muchas personas que son atacadas severamente por fuerzas del poder del mal, huestes, principados, por descuidar sus vidas espirituales, especialmente después que reciben salvación en Cristo y comienzan a recibir bendiciones que vienen como parte de ese pacto que hacemos con Dios. Las bendiciones mismas a veces los apartan del pacto y entonces neutralizan las murallas y afectan el que puedan tener esa protección del Espíritu de Dios protegiendo sus vidas. Y de eso nos quiere hablar el Señor, porque estamos viviendo unos tiempos donde hay un ataque incesante de parte del enemigo. ¿Para qué? Para tratar de destruir nuestras vidas. Tú tienes que entender que la meta del enemigo es destruir al hombre. Lo quiere ver arrastrado, lo quiere ver en miseria, lo quiere ver en escasez, lo quiere ver no ejerciendo su autoridad como cristiano, lo quiere ver no como embajador de Cristo, sino como un desterrado del reino. No quiere que ejerza su paternidad, no quiere que tenga un matrimonio exitoso, no quiere que tenga un ministerio exitoso. Y cada vez que ve que puede penetrar porque hay algo afectado en sus murallas, el enemigo entra porque tiene autoridad legal para entrar a un lugar donde las murallas han bajado. Lo mejor es mantener las murallas. Amén. Y no que las murallas se decaigan, que las puertas sean quemadas por el mismo enemigo con sus dardos de fuego, a mantenerlas sólidas, firmes, y que vivas una vida libre de conflictos innecesarios, porque siempre van a venir conflictos, pero lo que queremos es evitar los conflictos innecesarios, porque mira que nosotros atendemos muchos conflictos innecesarios que no se debieron haber dado si hubieran seguido las instrucciones y los principios de la palabra de Dios. La mayoría de la gente, los conflictos que está viviendo son innecesarios por malas decisiones, como decíamos la vez pasada, o por desobediencia, o por no caminar en los principios y los fundamentos de la palabra de Dios. Y precisamente eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, para que en nuestra jornada de vida, en vez de vivir una vida de derrota, vivamos una vida de victoria. Porque eso es posible, porque yo lo he vivido. En los momentos que no lo he vivido es porque ha bajado, se han debilitado mis murallas. Pero en la medida que mis murallas han estado sólidas, el enemigo no te puede detener en tu avanzada. Dios abre camino, Dios lo espanta. Someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué hace? El enemigo huye. Porque Él no te está viendo a ti, Él está viendo a Jesús en ti. Aleluya, no es lo mismo que te vea a ti, a que vea a Cristo dentro de ti. Y tenemos que entender que las murallas espirituales significan protección de ataques viciosos de huestes de maldad. Aquello que te protege de ataques viciosos de huestes de maldad. Eso es lo que representa una muralla. En este caso, aquí estamos hablando de murallas físicas, pero en el mundo espiritual, como te dije, que es lo que queremos atender en esta mañana, representan tu protección espiritual contra ataques viciosos innecesarios del enemigo. ¿Por qué? Porque las murallas están debilitadas, por las razones que expusimos anteriormente. ¿Qué más significan? Las murallas de Israel rodeaban la ciudad para evitar que ataques sorpresivos. Porque cuando tú estás preparado para el ataque, tú lo asimilas mejor. Pero cuando el ataque es sorpresivo, como aquel que le dan un golpe en el estómago, que le sacan el aire,
el que le dan en el rostro sin esperarlo, cae irremediablemente al piso. Y las murallas de Israel que rodeaban la ciudad era para evitar precisamente esos ataques sorpresivos, una invasión momentánea que podría traer destrucción a la ciudad y podría destruir todo lo que ellos habían creado, todas las bendiciones que Dios le había provisto. Y eso representaba esas murallas. Y por eso Nehemías entendía la importancia de restaurar esas murallas. Y así nosotros como hombres y mujeres espirituales tenemos que entender la importancia que tienen las murallas espirituales en nuestra vida, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Porque hay un ataque incesante del enemigo contra los hijos de Dios y contra los que se apartan. Amén. Las murallas te refugian, es un escondedero, es un lugar de refugio donde tú te escondes cuando viene el ataque. Las murallas quemadas por otro lado y caídas significan cuando estamos siendo expuestos a ser presa fácil al estar descubiertos, a ser atacados por enemigos. Yo he visto a mucha gente, amados cristianos, siendo atacados pero vilmente por el enemigo, pero vilmente. ¿Por qué? Porque sus murallas están derribadas. Las puertas espirituales están quemadas. Y el enemigo tiene acceso legal a entrar. Dios es justicia en todos los aspectos, aún permitiéndole al enemigo actuar de forma legal. Y cuando hay un aspecto de legalidad espiritual que abre puertas, el enemigo puede accesar. ¿Qué le pasó a Pedro? Jesús le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte. Lo pidieron autorización para zarandearlo. ¿Sabe qué es zarandearlo? Sacudirlo a ver de qué está hecho. Así que tenemos que tener cuidado con tener nuestras murallas bajitas. Y Nehemías sabía la importancia de las murallas para Jerusalén y por eso sintió la carga al verlas derribadas y quemadas. Y así lo tiene que ver una persona espiritual. Y uno se da cuenta cuando la gente tiene sus murallas bajitas o derribadas o las puertas quemadas. Porque tú ves que no está caminando en una fe sólida. Y uno tiene que sentir al alma de decir: mira, ten cuidado que te veo con tus murallas debilitadas y veo puertas quemadas por donde puede el enemigo entrar. Y esa es la función del pastor, ayudar a que las ovejas no se descarrilen. Porque la oveja representa algo que es frágil, algo que cualquiera, un lobo la puede coger y la puede devorar. Y a veces cuando uno ve las ovejas en sus procesos de crecimiento, así mismo uno las ve vulnerables, fácil presa. En la medida que van creciendo, ya es otra cosa. Van creciendo a la estatura del varón perfecto y tú vas viendo que se van fortaleciendo y ya no son aquellas mismas ovejitas que se alejan, que están debilitadas, que son atacadas frecuentemente. Ya tú ves una oveja sólida. Y Nehemías veía ese cuadro de que esas murallas quemadas, esas puertas quemadas representaban fácil acceso del enemigo a entrar y destruir la ciudad. Y así mismo es en la vida espiritual. Y en este tiempo postrero que vivimos, nosotros tenemos que atravesarlo con nuestras murallas sólidas. Amén, amado. Y no te puedes dar el lujo de tener las puertas quemadas. ¿Qué hace cuando no hay puertas? La gente entra. Y si una puerta está quemada, aunque esté cerrada, tú le das una patada y entra. ¿Verdad que sí? Pues así mismo tenemos que ver esto en el contexto espiritual. No podemos atravesar el tiempo postrero con murallas debilitadas, porque vamos a poco a ser infiltrados por fuerzas del enemigo. Ahora, ¿qué hizo Nehemías para restaurar las murallas derribadas? Vamos al versículo 4. Este hombre se sentó y lloró. ¿Y qué demuestra eso? Sensibilidad del espíritu. Cuando tú ves una crisis. Mire, cuando yo vi que aquí en San Juan se celebraron bodas masivas del mismo sexo, yo lloré. Yo dije: wow, qué puerta se ha abierto a Puerto Rico. Cuando
inconstitucionalmente se aprobó el casamiento de personas del mismo sexo, ¿qué puerta se abrió? Y este hombre, cuando vio eso, Nehemías, sus murallas de su ciudad, lloró profundamente. Hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y así tienen que reaccionar los hombres espirituales cuando tú ves una crisis, cuando tú ves puertas abiertas, cuando tú ves murallas derribadas, que tú sientas dolor, que tú sientas pena, que tú llores, pero que vayas a la presencia de Dios con esa pena y que Dios te dé una solución al problema. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Su programa Unidos y Preparados se complace en presentar la serie Jerusalén, el epicentro. En esta serie de 2 discos exploraremos la historia extraordinaria, pero no muy conocida, del Estado de Israel. En el disco 1, titulado Historia del Estado de Israel y la toma de Jerusalén, el doctor Bill Jones, con la traducción del pastor Roberto Bonilla, nos llevan en un recorrido desde la caída de Jerusalén y la dispersión de los judíos por el Imperio Romano hasta la formación del Estado de Israel moderno. Conoce los milagros, los eventos claves y los personajes históricos que protagonizaron el renacimiento sobrenatural del Estado judío. That God's prophecies will come to pass. Que las profecías que Dios ha dictaminado, todas se van a cumplir. It is essential to know Es esencial conocer, amado, what is going on in the Middle East qué está sucediendo en el Medio Oriente and why it is going on. y por qué está sucediendo. En el disco 2, titulado Importancia de Jerusalén en la profecía bíblica, el pastor Bonilla entrevista al autor y erudito, el pastor José Negrón Pantojas, donde discuten el rol protagónico de Jerusalén en el canon bíblico. Lo que ha sido esa proclamación de que Jerusalén es oficialmente ahora la capital de Israel. El Salmo 48 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Fíjate cómo dice el final, la ciudad del gran rey. Y cuando usa rey, no es rey de David, es rey con mayúscula. Así que se está dando a entender de que esta ciudad le pertenece a un rey más allá que David, más allá que cualquiera de los reyes que se hayan sentado o hayan gobernado o liderado en esa ciudad. Está hablando de alguien fuera de este mundo. Está hablando de Jesús específicamente. Esta fascinante serie le ayudará a entender lo que fueron y lo que son los propósitos de Dios con el pueblo de Israel y cómo Jerusalén es el epicentro de los tiempos. Si desea solicitar esta serie de 2 mensajes, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. Llama ahora al 787-765-4399 y solicita la serie Jerusalén, el epicentro. Y tenemos que entender que Dios es Dios de pactos. Y no podemos violentar los pactos porque eso debilita las murallas. Dios hizo pacto con nosotros cuando recibimos salvación, ¿verdad? Eso es un pacto. Dios hizo pacto con Adán y Eva en matrimonio. Esa fue la primera boda. Pacto de matrimonio. Dios hizo pacto con Noé, con su familia en aquel tiempo antes del diluvio. Y Dios hace pactos con naciones como ha hecho con Israel. Y mira lo que pasó con Israel en mayo 14 de 1948. Después de estar dispersos, como decía Nehemías, que él dispersaría a los que se apartan, los volvió a recoger, los llevó a Israel y ha florecido esa nación en el tiempo postrero, tal y como dice la palabra de Dios.
Así es que los pactos de Dios son para siempre. Y Dios quiere pactar con nosotros para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Pero hay que vivir cumpliendo la parte del pacto que me compete. Porque Dios siempre va a ser fiel a su parte, pero ¿y yo? Y Dios nos va a ir probando. Te voy a dar esto y voy a ver si eso no te aparta. Y después te lleva, te voy a dar esto a ver si esto no te aparta. Y te sigue. Así que en la medida que seas multiplicado, bendecido, sé fiel a Dios, colocando tus ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. Porque Él lo que quiere es derramar bendición sobre ti, sobre todo lo que tú poseas. El Espíritu Santo, para restaurar mis murallas, pues yo no tenía murallas. Entré en pacto con Dios, pero tenía que empezar a levantar esas murallas. ¿Y qué me pidió? Limpia tu casa de todo aquello que está fuera del pacto de Dios, para que tengas murallas de protección. Y yo fui bien obediente. Yo tenía cajas de alcohol, hermano, no de una caja ni dos, 10 de una, 2 de otra, 4 de otra, cigarrillos por cartones, y me dijeron: bótalo, no lo puedes vender ni regalar. Hay gente que dice: ay, pero eso me costó chavo, eso le puedo sacar yo 500 pesitos. Yo no lo dije así. Yo dije: ¿tú quieres eso, Señor? Eso va a contribuir a que esta casa cambie. Aquí está. Y tan pronto me lo pidió, empecé a botarlo. Y lo limpié. Que cuando mi esposa llegó por la tarde decía: esto huele como a un alambique aquí. Estaban todas las cañerías llenas de ron y de whisky y de ginebra y de cerveza y de cigarrillo. Había mucho dinero, hermano, pero Dios me dijo: bótalo. Y probó mi fidelidad. Probó el que mi voluntad estuviese sujeta a la de Él, sin medir el costo, ni el inconveniente, ni qué va a decir la gente. Después me decía: y aquí no se bebe más. Y ya sabes el problema que vas a tener con la familia de tu esposa, porque ellos son bebedores acérrimos. Y cuando yo dije: aquí no se bebe más, no se bebió más. No importando quién fuera. Es más, una vez fueron y llevaron el juguito y las cositas en el baúl, y yo le dije: ni frente a mi casa tampoco. Y me puse fuerte, categórico. No, ¿cómo va a venir a mi casa y porque no te permito o beber adentro, vas a beber afuera? No, porque me está faltando respeto. Y cuando la gente vieron firmeza, solidez, postura y cambio y testimonio, dijeron: espérate, esto es verdadero, esto es real. Este no está jugando a la religión. Y por ahí para abajo el Señor nos siguió que limpiáramos películas, libros, música. Porque me decía: para que no invalides el pacto con cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios. Y yo enfatizo mucho, amados: busque en su casa lo que a Dios no le agrada y santifique su hogar. Porque recuerde lo que dijimos, que lo que entra por los ojos, por los oídos, afecta la vida espiritual de uno. Dios quiere que tú seas un hijo de pacto. No quiere que estemos en un pacto así de altas y bajas, de violando cláusulas, porque estamos practicando pecados que afectan nuestras murallas espirituales. No. Él quiere que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu casa sean santuarios. Y Dios quiere mantener el pacto y esas murallas sólidas, fuertes, porque estamos ante un ataque, amado, intenso. Hay un ataque intenso, amado, del enemigo, cambiando las mentes, cambiando la forma de pensar, cambiando la percepción de las cosas, cambiando el bien por mal y el mal por bien, invirtiendo el orden sexual, invirtiendo el orden de adoración, invirtiendo todos los conceptos están siendo invertidos. Y ante eso yo tengo que tener mi pacto bien afirmado, con mis murallas bien sólidas. Amén. No hayan puertas, mira, ni quemadas con un fosforito las puertas.
ni un chispito. Porque algo quemado pierde efectividad, pierde estructura interna y fácilmente es derribado. Y por eso las puertas quemadas representan eso. Así que tenemos que estar con murallas fortalecidas, seguras, como refugio, y puertas bien sólidas, caoba de 4 pulgadas de espesor o de 5, aleluya, y cejaduras de bronce, aleluya, para que no pueda entrar nada del enemigo que Dios no permita para algo que quiere hacer en mi vida, pero que no sea yo el que lo haga, que yo abra esa puerta innecesariamente y que te ataque viciosamente, porque lo que viene es atacar viciosamente, amado. Porque lo que yo he visto, amado, en todos mis años de ministerio es vicioso. Es un ataque despiadado. Por eso la amonestación es mejor no haber conocido que conocer y apartarse. Pues las murallas del pacto se sostienen no practicando el pecado. Y si ha habido algo, me humillo y confieso y comienzo a moverme del pecado a la santificación. Y Dios, amado, siempre brinda oportunidades. Eso es algo que también yo he visto, cómo Dios brinda las oportunidades. Y si estamos a tiempo, cerramos un capítulo y abrimos otro. Y comienza una nueva experiencia en Dios. Y Él lo que pasó lo borra. Y te da la oportunidad de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, un nuevo libro. Porque esa es la misericordia de Dios. Y es cuando se hace como dice su palabra y como hizo Nehemías. Pero no permitas que nada debilite tus murallas. Nada. Y cuida todo lo que entra a tus ojos, tus oídos, todo lo que lees, con quién te asocias, con quién caminas. Camina con gente que tengan sus murallas sólidas. Caminan con gente de pacto, que están de pacto con Dios. Que cuando abren su boca te van a hablar de Dios, de sus promesas, de su herencia, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con ellos. Amén, amado. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.